Bienvenidos a esta presentación. Hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante, una historia que nos ancla firmemente a la tierra para desde las raíces mismas de lo cotidiano elevarnos al cielo. Vamos a explorar la humilde realidad de un hombre extraordinario, San Isidro Labrador. A menudo cuando pensamos en grandes figuras históricas o referentes espirituales, tendemos a imaginarnos vidas casi inalcanzables, ¿verdad? Vidas repletas de hazañas épicas o de complejísimos tratados teológicos. Sin embargo, en este vídeo explicativo vamos a descubrir cómo la santidad y la grandeza más profunda pueden florecer, de forma muy silenciosa, entre las semillas, la tierra fértil y el sudor del trabajo diario. Fijémonos en la frase que tenemos en pantalla. Hiciste de tu labor una oración continua. Empecemos leyendo juntos este pensamiento tan conmovedor. Es un recordatorio maravilloso y sinceramente transformador de que lo sagrado no está únicamente recluido dentro de los pesados muros de un templo. Para nada. La santidad se puede hallar en la más pura sencillez de nuestras labores diarias, en el esfuerzo honesto de nuestras manos y en la constancia de la rutina. Nos enseña que cada tarea, por pequeña, repetitiva o humilde que parezca a los ojos del mundo, tiene el inmenso potencial de convertirse en un diálogo constante y fecundo con lo divino. Pasemos a la sección 1. El Labrador de Madrid. Adentrémonos un poco en el contexto histórico y terrenal que enmarcó la existencia de este hombre, situándonos en las raíces de la España medieval. Bueno, vamos a ver un poco su historia. Isidro de Merlo y Quintana nace a finales del siglo XI, más o menos en torno al año 1082, en el seno de una familia de cristianos mozárabes. Nace en un Madrid que, por aquel entonces, ojo, no era la inmensa capital que todos conocemos hoy, sino una modesta villa agrícola fortificada. Los incesantes conflictos bélicos y la llegada de los almorávides obligaron a muchos ciudadanos a huir, desplazando a Isidro hasta la localidad de Torrelaguna. Allí empezó a ganarse la vida como labrador, aunque antes había trabajado en el duro y peligrosísimo oficio de pocero. Con el tiempo, la paz permitió su regreso a Madrid para trabajar las extensas tierras de Juan de Vargas. Falleció ya entrado el siglo XII, y gracias a la tremenda devoción popular que despertó casi de inmediato entre los madrileños, su figura perduró en el tiempo, hasta ser canonizado oficialmente en el año 1622. Su rutina diaria estaba profundamente enraizada en esa antigua filosofía monástica del ora et labora, reza y trabaja. Antes siquiera de que saliera el sol, se levantaba en la quietud de la madrugada para ir a misa y encomendar su jornada a Dios y a la Virgen María, por la que sentía una devoción absolutamente inquebrantable. Y solo después de alimentar su espíritu, se dirigía a los campos madrileños. Imaginemos la escena. La majestuosidad de la naturaleza, el murmullo sereno del agua en los manantiales, el trinar de los pájaros al amanecer, el mero contacto con el barro. Todo eso se convertía en su particular catedral, hablándole constantemente del amor creador a través de la propia creación. Avanzamos hacia la sección 2. Milagros y devoción. Porque claro, una vida de tan profunda piedad pronto empezó a dejar huellas que escapaban a la pura lógica humana. Conozcamos los prodigios más célebres de esta historia. Quizá el relato más famoso de todos sea el milagro de los ángeles. Cuenta la tradición que algunos compañeros de faena, movidos por la incomprensión o, quién sabe, quizá por un poquito de envidia ante su espíritu contemplativo, lo acusaron ante su patrón, Juan de Vargas. Le dijeron que llegaba tarde al campo por quedarse demasiado tiempo rezando. El patrón decidió espiarlo para comprobar estas acusaciones y, para su absoluto asombro, descubrió algo increíble. Mientras Isidro oraba de rodillas, unos ángeles guiaban a los blancos bueyes, arando la tierra con una precisión milimétrica para que la labor no sufriera ningún retraso. Y es que no es que Isidro evitara el trabajo duro, que va, es que su fidelidad encontraba siempre una misteriosa y hermosísima respuesta celestial. Y esto ilustra a la perfección cómo la gracia divina empapaba también su vida familiar. A la izquierda podemos ver ese angustioso momento en que su hijo pequeño, Illán, cayó a las temibles profundidades de un pozo. Tras la ferviente e inquebrantable oración de sus padres al borde del abismo, las aguas del pozo empezaron a subir milagrosamente hasta el brocal, devolviendo al niño completamente sano y salvo, un auténtico milagro. Y a la derecha vemos a su esposa frente al caudaloso río Jarama. Ante una repentina y peligrosa crecida que le impedía el paso, extendió su mantilla sobre el agua y la utilizó como si fuera una pequeña barca, cruzando a la otra orilla impulsada únicamente por una fe verdaderamente fecunda. Llegamos a la sección 3. Matrimonio y familia. Y precisamente hablando de su esposa, es fundamental detenernos un momento en la singular vida doméstica que ambos construyeron. Isidro se casó con María Toribia, a quien hoy conocemos y veneramos con muchísimo cariño como Santa María de la Cabeza. Nos encontramos ante un ejemplo bellísimo y la verdad muy poco frecuente en la larga historia de la Iglesia, donde ambos cónyuges alcanzan la santidad compartiendo plenamente una misma vocación.
Juntos construyeron una familia sostenida por una caridad sin límites. Compartían el poco pan que tenían y la olla de comida con los más necesitados que llamaban a su puerta, descansando siempre en una confianza ciega en la providencia divina. Nos demuestran, con el ejemplo más silencioso, que el matrimonio es, en sí mismo, un camino precioso hacia la perfección espiritual. Continuamos con la sección 4, Patrón Universal. Y es que esa bondad y generosidad tan desinteresada no pasaron desapercibidas para absolutamente nadie. Tras su muerte, el cariño del pueblo se mantuvo intacto, vivísimo. En el año 1212, tras la famosa batalla de las Navas de Tolosa, sus restos fueron descubiertos, constatándose asombrosamente que su cuerpo permanecía incorrupto. Obviamente esto incrementó aún más la profunda veneración que se le tenía. Su ansiada canonización llegó finalmente en 1622, y ojo a este dato histórico, en aquel extraordinario momento, este humilde labrador madrileño fue elevado a los altares nada menos que junto a inmensos gigantes de la historia, como San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús y San Felipe Neri. Más tarde se le declaró oficialmente patrón de los agricultores y campesinos españoles, consolidando para siempre su protección sobre quienes trabajan la tierra con sus propias manos. Y finalmente abordamos la sección 5, Reflexión espiritual. Habiendo recorrido ya su historia, es el momento perfecto para traer todas estas valiosas vivencias a nuestro presente. El punto crucial de todo esto es entender que la vida de los santos no está solo para ser admirada en los retablos, sino para ser imitada en nuestras propias vidas. Como leemos directamente en la cita, las virtudes teologales fraguaron la vida de San Isidro y os invito a que fraguen la nuestra. Esta conmovedora reflexión del cardenal Osoro nos recuerda que la fe, la esperanza y la caridad fueron los firmes pilares de San Isidro. Estamos todos llamados a dejar que esas mismas virtudes moldeen nuestra propia existencia. Especialmente en los momentos de mayor dificultad, incertidumbre o soledad, esos pilares son los que nos sostienen y nos impiden caer en el desánimo. Repasemos estas lecciones espirituales despacio. Nos enseñan a tener una fe inquebrantable en lo cotidiano, a no perder jamás la esperanza frente a las adversidades y a mantener una auténtica sencillez de corazón. Pero, sobre todo, nos recuerdan algo fundamental que a veces se nos olvida. La verdadera caridad no se limita a dar una limosna rápida para tranquilizar la conciencia. La caridad real se vive en horizontal. Es llevar el amor fraterno, el consuelo y el afecto más sincero a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Es entender profundamente que cuidar del otro es el criterio decisivo con el que verdaderamente humanizamos nuestra sociedad. Esto nos lleva a una última pregunta, que bien merece un instante de silencio e introspección. ¿Cómo podemos encontrar verdaderamente lo divino en nuestro trabajo diario? Ya estemos tecleando frente a un ordenador en una oficina, atendiendo pacientes en un hospital, cuidando con esmero de nuestra familia en casa o al volante de un coche cruzando la ciudad en hora punta, todas y cada una de nuestras responsabilidades tienen el inmenso potencial de convertirse en un acto de amor y servicio. Siempre podemos elegir transformar la monotonía de la rutina en una oportunidad constante para llevar luz, hacer el bien y sembrar la paz a nuestro alrededor. Para concluir esta presentación, terminamos con este hermoso y sincero deseo. Que el trabajo de nuestras manos humanice nuestro mundo y sea plegaria de alabanza. Ojalá que la historia de este humilde labrador nos inspire a llevar una vida más sencilla, más entregada y muchísimo más atenta a las necesidades de quienes nos rodean. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo explicativo. Ojalá que esta profunda paz nos acompañe a todos en nuestras labores diarias